Hola, mi nombre es Juan Esteban Triviño Nieves y esto es Indagando en mis raíces. Un proyecto de vida en el cual me centro en conocer qué fue lo que le ocurrió a mi familia en los periodos de violencia que más exaltaron a Colombia. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Para desarrollar este plan de vida, he tenido que entrevistarme realizar una entrevista con la persona más longeva de mi familia, es decir, a mi abuela. Y en parte voy a tomar fragmentos de la historia que me ha contado mi abuelo antes de su fallecimiento para poder dar un mayor contraste en esta historia. En un comienzo, eh, prácticamente 3 años después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, una vez ya se habían conformado las guerrillas liberales, la familia de mi abuela vivía en una vereda de Silvania, en la cual aún no se sentía con mucho la violencia. Esto cambió cuando llegó la Chusma. ¿Qué es la Chusma? La Chusma es una guerrilla liberal, la cual fue encargada de extorsionar y asesinar a varias personas de las veredas de Silvania. En ese punto, la familia de mi abuela tenía una tienda con pollos, ganado, una tienda normal con arroz, papa, todas las cosas rurales que pues puedan comprar en una tienda, prácticamente con un término que no es muy amigable, pero sería una tienda de la esquina en un barrio, pero en el campo. Esta guerrilla, la Chusma, lo que hizo fue acceder de manera ilegal a la tienda de mi bisabuelo, le robaran ganado, tomaban ciertos alimentos y decían obligatoriamente que tenían que preparárselos sí o sí a la hora que ellos llegaran. Si no era así, iban a sufrir las consecuencias. Todo esto transcurrió por unos 6 meses hasta que mi bisabuelo decidió partir. Prácticamente fueron desplazados por la violencia. Ya no querían seguir con el miedo de qué pasa si no les tenemos algo y nos pueden dañar, o sea, nos pueden hacer algo. En ese momento, toda la familia de mi abuela se desplazó a otra vereda de Silvania, que quedaba relativamente cerca, pero al mismo tiempo lejos, puesto que aún no llegaba la chusma a ese lugar. Pudieron transcurrir felices prácticamente 6 meses hasta que volvieron a arribar. En ese punto, mi bisabuelo ya sabía qué era lo que iba a pasar con esa guerrilla cuando llegara. Por ende, decidieron mudarse una vez más, por culpa de la violencia, a Fusagasugá. Debo resaltar una parte importante y es que las balas que disparaban llegaban a quedarse en el techo de la casa de mi abuela. Es decir, era una violencia casi que constante. Una vez mi abuela llega a la casa con la trágica imagen de haber encontrado a un vecino de la familia que manejaba otra tienda, sin vida en la carretera, puesto que la chusma lo acaba de asesinar. Fue el vaso que colmó la bota y por eso decidieron mudarse a Fusagasugá. En Fusagasugá, mi abuela culminó sus estudios bachilleres y tiempo después ella sería la primera persona en entrar a la universidad de mi familia. Bueno, más o menos en sexto o séptimo semestre que estaba cursando de la licenciatura, decidieron regresar a la vereda de Silvania, puesto que esta vereda ya había sido, en teoría, desocupada o estaba un poco más segura de los grupos guerrilleros. Esto porque las personas del pueblo decidieron crear un grupo paramilitar para defenderse de la guerrilla. Como todo en Colombia, en un comienzo se tiene una muy buena idea, una propuesta increíble que puede ayudar a muchas personas, pero mientras se está desarrollando en la práctica, ciertamente se tienen varios conflictos en las ideologías, como fue en el grupo de los guerrilleros y los paramilitares, que debido a su falta de recursos tuvieron que acudir a extorsionar, secuestrar y posteriormente al tráfico de estupefacientes. Es importante destacar que a pesar de que las guerrillas liberales en teoría fueron disueltas luego de la creación del Frente Nacional, en estos lugares a los cuales muchas veces el gobierno decide dejar de lado por X o Y motivo, dieron cabida a que estos grupos continuaran existiendo. Por ello, sí se crean los grupos paramilitares para defender al pueblo de las mismas guerrillas que
transgiversaran sus ideas iniciales. Por ello, la historia de mi abuela radica en estas guerrillas liberales que continuaron operando a pesar del Frente Nacional. Es importante saber estos detalles de la violencia, puesto que en mi caso no tenía idea de que mi familia había sufrido por desplazamientos por parte de la violencia. Desde mi punto de vista, nosotros siempre habíamos estado bien, sin ningún problema o acontecimiento extracurricular, gracias debido a la violencia. Sin embargo, esto me da cuenta que tanto mi abuela como mi fallecido abuelo fueron unas personas que lucharon por sus derechos, que lucharon por mantenerse, sobrevivir y sacar prácticamente a toda una familia, a dos familias en adelante, tanto la familia de mi abuelo como la familia de mi abuela. Al punto de que hoy estamos aquí reunidos en Bogotá. Yo soy la tercera generación de la familia a la cual puedo asistir a una universidad y me deja mucho que pensar porque solamente soy la tercera generación en asistir a una universidad de un montón de generaciones pasadas que vivían en el campo y fueron asediadas por el grupo, por la violencia en Colombia. Si me preguntan qué me llevo de la historia que he logrado contrastar de cierta forma a lo largo de la trayectoria que ha tenido mi familia, sería un profundo orgullo por mis dos abuelos, ya que ellos han sido partícipes de la violencia en Colombia y aún así han logrado salir adelante para poder encontrarme en este momento, en esta situación en la cual puedo decir que tengo muchos privilegios, pero los debo utilizar y emplear de forma adecuada para que, pues, conociendo mi historia, no se vuelva a repetir. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después que una